Un poco nerviosa, pero bueno, ya se me va a pasar. Tomalo como que estamos charlando y nos contás algo nada más. Dale, dale. Ayer fuiste al cine y nos contás la película. Buenísimo, voy a hacer ese ejercicio a ver si me sale. Angélica, le estamos pidiendo a todos los aspirantes que se tomen 1 o 2 minutos como para presentarse, qué es lo que querés decir de ti, antes de ir al tema directo, y ni bien cerrás tu minuto, empezá con la presentación y después volvemos a charlar en la entrevista. Dale, buenísimo. Bueno, suerte y tranquila. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas. No sé si hay mujeres en el equipo, pero bueno, saludo a todos. Yo soy Angélica Silva, soy egresada de FADU UNL, soy licenciada en Diseño y Comunicación Visual. Actualmente me estoy desempeñando en FADU UNL y en FAPIP como jefa de trabajos prácticos. Y hace poquito renuncié a un cargo de adjunta en Historia del Diseño Gráfico. Soy una apasionada del diseño, lo van a ver cuando empiece a hablar del tema, pero también soy una apasionada de la universidad pública. Soy la primera egresada de mi familia, eso para mí es un honor. Y también es un honor para mí haber podido volver, ¿no?, a la facultad en este rol que es la docencia. Vengo de padres docentes de otros niveles, pero la docencia universitaria para mí tiene una particularidad y la verdad que, bueno, la ejerzo oficialmente con mi cargo ordinario hace ya 6 años voy a cumplir, y la verdad que, nada, estoy enamorada de la profesión y espero poder seguir continuando en esta profesión, haciéndolo, porque la verdad que me apasiona lo que genera, me apasiona lo que genera en mí, me apasiona lo que genera afuera. Sin más, creo que no tengo mucho más para presentarme, más que soy una apasionada del diseño, lo van a ver, y también que me gusta mucho el arte, así que por ahí puede que me vaya un poco por las ramas, así que ténganme paciencia. Si quieren, comienzo. Gracias y adelante. Dale, comienzo a compartir pantalla, si me esperan un segundo. Voy a compartir la pantalla completa porque después quisiera mostrar unos ejemplos interactivos, si no les incomoda. No sé si va a hacer mucho eco, eso es lo único, pero si no hago así, después voy a compartir. Bueno, ahí está la presentación para la materia de morfología 1 y 2. Quiero hacer la diferencia de que la morfología 1 es de un cuatrimestre y la 2 es todo un año. Esto es importante aclararlo porque tiene que ver con los contenidos. Pero primero quisiera presentarme con el tema hablando de la morfología en sí, de por qué concursar este cargo de morfología y no otros. Y para mí es muy importante el por qué la morfología. Y tiene que ver con que a mí me parece, y esto tiene que hablar con mi experiencia como alumna, como ayudante de cátedra y hoy como docente, que la morfología nos permite entrar en el diseño gráfico desde un lugar lúdico y divertido. Nos permite, y esto hablo un poco en mi propuesta didáctica, poder mirar cómo se entrecruzan todas las materias, ¿sí? Todas las materias y todos sus contenidos. Por lo menos esa es la mirada que yo propongo y es lo que voy a tratar de ir desarrollando con el tema que se seleccionó. Bueno, el sistema elegido por el jurado lo voy a enunciar en palabras, es el sistema complejo en el proceso proyectual, la correspondencia entre proceso y resultado, lo analógico y lo digital. Es un tema muy complejo, pero me parece importante primero anunciar que tiene una pata en un nivel y una pata en el otro nivel. Porque yo comprendo al introducirme en este tema que los alumnos cierran su año, cierran su morfología 1 y todo su cursado, entendiendo lo que es un sistema de imágenes, un sistema, ¿sí?, simple. Pero comprendo que a partir del segundo año entramos en otra complejidad y también entramos en el conocimiento del proceso proyectual, en cómo van a poder desarrollar ellos una metodología para llevar a cabo o para llegar a un resultado.
Dicho esto, me parece importante, antes de entrar voy a entrar en realidad desde el proceso proyectual al tema, me parece importante entender y rescatar un concepto de María Ledesma que habla del diseño gráfico y que entendamos todos, los que nos abocamos y estudiamos esta profesión y que la ejercemos, que somos operadores culturales. Dice María del Valle Ledesma que somos operadores culturales, que estamos inmersos en una cultura y que ella atraviesa todo lo que nosotros desarrollamos y que nosotros trabajamos en pos de responder a las necesidades de esa cultura. Esto me parece fundamental, entender nuestro rol, entender para qué estamos y entender todo lo que nos atraviesa. Pero nos preguntaremos, alumnos de segundo año, iniciando este segundo año, ¿qué es un proceso proyectual en el diseño gráfico? Y para entender un proceso proyectual tenemos que hacernos preguntas. Y es un poco a lo que apunto desde la metodología didáctica planteada para el desarrollo de morfología, que mis alumnos se hagan preguntas, porque las preguntas nos abren la cabeza. Entonces tenemos que entender que un proceso proyectual tiene un contexto y que nosotros tenemos que conocer ese contexto. Tenemos que saber cómo se va a enmarcar y cómo va a operar en ese contexto. Y esto es fundamental. Para eso desarrollé un breve esquema que habla un poco de mi propuesta didáctica y del contrato que voy a tener con ustedes, para que podamos construir este viaje que va a ser la morfología desde un lugar, como lo planteé al inicio, lúdico, crítico y creativo. Lo que me interesa es que ustedes puedan cambiar su mirada. Yo ya sé que a partir de un segundo año la mirada de ustedes deja de ser inocente, pero les voy a pedir un compromiso aún más profundo. Les voy a pedir que miren atentamente todo lo que les rodea. Les voy a pedir que lo miren atentamente y críticamente y que puedan a partir de esta mirada y de las preguntas que surjan reflexionar. Poder entender por qué se toman determinadas decisiones, por qué un compañero toma determinadas decisiones, por qué un creativo toma determinadas decisiones y por qué ustedes mismos toman determinadas decisiones en sus procesos y poder integrar eso y también permitirse ser flexibles con eso. ¿Qué quiero traer con estas observar, reflexionar y hacer? Que ustedes puedan iniciar un proceso que tenga que ver con incubar lo que va a ser su propia forma de hacer un proceso proyectual, su propia metodología de crear, y que a la vez se permitan ser itinerantes, ser flexibles, poder ir cambiando a medida de que su obra o su producto o su propuesta o su partido se los vaya pidiendo. Porque como saben, el diseño es subjetivo y no tiene una forma sola de hacerlo, sino las formas diversas que cada uno de ustedes propongan, siempre y cuando podamos llegar al resultado de esa necesidad. Para esto voy a hablar de dos teorías. La inicial viene del libro de El proceso del diseño, 20 casos de estudio, de Nancy Skolos y de Thomas Wedel, y ellos plantean que en la etapa de empezar a pensar un proyecto, tenemos 6 instancias. La investigación, que si volvemos al concepto de María Ledesma, tiene que ver con, ok, yo vivo en esta cultura, qué está pasando en este momento, qué códigos maneja mi sociedad, qué está de moda, qué no, qué tengo que evitar, ¿sí? La investigación, al profundizar. La segunda instancia tiene que ver con la inspiración, y esto es intrínseco a todo aquel que se dedique a lo creativo, a lo proyectual. Es para nosotros simplemente el mismo modo de existir, ¿no? Todo el tiempo estamos absorbiendo todo lo que nos rodea y eso nos permite ir generando preguntas y creando. Tercero, el dibujo, la forma de materializarlo. Y acá quiero hacer una pequeña diferencia porque alguno me va a decir, yo no sé dibujar. No necesariamente implica tener que saber dibujar. Podemos usar collage, podemos intervenirlo, pedirle a alguien que sepa dibujar, que pueda bajar nuestras ideas. Esto tiene que ver con conectar mi idea y empezar a plasmar. Empezar el proceso proyectual tiene que tener esta especie de pasitos donde yo voy de lo abstracto a lo material, si se quiere, de lo analógico a lo digital. El cuarto momento tiene que ver con la narrativa. Y dicen Nancy y Thomas Wedel que la narrativa es un concepto holístico que conocemos todos. Todos sabemos que contar una historia, todos sabemos que esa historia tiene un principio, un nudo y un final. Es un lenguaje que todos conocemos. Y acá recupero una autora que me parece muy importante que la lean, que sé que la trabajan en comunicación, que sé que la trabajan en taller de diseño, que es Ellen Lupton, que ella habla del concepto de storytelling y dice que los diseñadores todo el tiempo estamos contando una historia, contando algo para generar algo en el otro. El quinto momento es la abstracción y esto tiene que ver cuando tengo que crear cosas
que van dirigidas a públicos masivos y que tienen que ser interpretadas fácil y rápidamente. Para eso tenemos que volver al punto 1 y tener una profunda investigación para aquello que realizamos, por ejemplo, un signo, un símbolo, un icono, pueda ser reconocido y tenga el menor rango posible de errores. Y por último, el desarrollo. Ellos dicen que el desarrollo en este momento de la etapa de un proceso proyectual de diseño es la etapa más crítica, porque empiezo a hacer los prototipos, empiezo a probarlos y veo qué falla. Y empiezo a ver qué voy a sostener y qué no. Y si estoy desarrollando un sistema, voy a empezar a ver qué cosas tengo que ajustar dentro de ese sistema. Pero ya vamos a ir más en profundidad hacia ese lugar. Recuerden que estoy hablando del proceso proyectual y lo que me interesa es que ustedes entiendan que si bien no hay teorías fijas para crear, sí podemos tomar inspiraciones, ¿sí? Modalidades para una metodología, pero no nos tenemos que atar solamente a ellas. Podemos elegir mixarlas o elegir aquellas que funcionan mejor. Y para eso traigo otra teoría muy interesante de Cecilia Macedo y de Jimena Toledo. Ellas trabajan en la UBA, en la Cátedra de Morfología, y ellas citan a Iglesia y dicen del proceso proyectual, de las materias, de las carreras proyectuales, que es un proceso de diseño, al igual es el proceso de diseño, al igual que cualquier proceso de resolución de problemas, es una sumatoria de decisiones concernientes a fines, operaciones y propiedades de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que son procesos que elegimos para solucionar problemas. Elecciones que tomamos para solucionar necesidades. Y dice que esto está pactado, que puede definirse en 5 etapas. Etapa 1, la de la información, el relevamiento. Etapa 2, la formulación. Etapa 3, el desarrollo. Etapa 4, la materialización. Y etapa 5, la verificación. Pero no nos quedemos acá, porque lo que yo quiero es que ustedes se pregunten y entiendan que no nos tenemos que poner duros, sino flexibles. Y lo que quiero es que relacionemos. Y por eso presento estas dos teorías, si se quiere, o metodologías, y quiero que puedan ver cómo pueden enlazarse, por lo menos a mi criterio personal. La investigación de Thomas y de Nancy se va a relacionar con la etapa de la información. La etapa de la formulación de Cecilia Maceo se va a relacionar con la inspiración, el dibujo, la narración y la abstracción. Y las últimas etapas de ambos, el desarrollo y la etapa de materialización y verificación, pueden relacionarse porque comparten esto de lo itinerante, de ir empezando a ensayar los prototipos y empezar a ver cómo estos prototipos funcionan o no. ¿Y a qué voy con esto? A que no quiero que se cierren solamente a una teoría, quiero que experimenten, quiero que se pregunten qué les sirve más a la hora de empezar un proceso proyectual de diseño. Y esto es aplicable a todas las materias, pero por lo menos en morfología podemos hacerlo divirtiéndonos y jugando. Y para ello traje un pequeño ejemplo. Este es el desarrollo de una tipografía realizado por Hammer y Khoury, se llama Kashida, y fíjense cómo van de lo analógico a lo digital y cómo van en su proceso de descubrimiento y de prueba y error para llegar a la tipografía. Deciden tomar fideos de masa y empiezan a armar formas. Con estas formas empiezan a reconocer los signos tipográficos, empiezan a vincularlos, a ver sus parecidos, empiezan a pulir las formas, las curvas, las composiciones de ellos mismos con metal, luego hacen una renderización, las hacen imprimir en 3D y cuando ya funciona, las meten en el sistema operativo que genera la tipografía. Fíjense este proceso proyectual, fíjense cómo pasa de lo analógico a lo digital y fíjense la complejidad, porque todos sabemos que un sistema tipográfico es un sistema complejo, responde a variables y a constantes. Pero ya vamos a ir hacia allá, vamos a avanzar un poquito más. Este es un ejemplo un poco más que nada poético porque me gusta mucho en realidad desde lo compositivo. Este ejemplo de cómo se llega a esta idea, ¿no? Es una campaña de afiches para un teatro en París y lo que hace el diseñador es elegir el concepto de escenario y desde lo abstracto va a plantear y dividir la composición en dos partes iguales. En una va a poner un duotono, un cuadrado o un rectángulo, y en la otra va a poner la información y el cuerpo humano, y va a jugar a que estas formas, según sus posiciones y su composición, me digan qué está delante y qué está atrás, citando el escenario del teatro, citando el escenario y las bambalinas, esto que sucede en las bambalinas del teatro.
Son ejemplos simples, pero que me gustan para mostrar lo que tiene que ver con el proceso del diseño proyectual y con lo analógico y lo digital. Pero vamos más en complejidad y vamos al inicio, a lo que nos trae acá desde morfología. ¿Qué son los sistemas gráficos? Tengo entendido que lo vieron en Morfología 1 al final y en Taller de Diseño 1, y que también en Tipografía 1 ya tienen un leve conocimiento de lo que es un sistema de 5 piezas. Un sistema simple. Yo les pregunto, si lo tuvieran que definir, ¿cómo lo definirían? Podríamos decir que un sistema son un conjunto de elementos gráficos y que tienen una relación entre sí. Exactamente. Este conjunto de relaciones se va a ir complejizando a medida que avanza lo que este sistema me pide. Entonces, vuelvo a traer a Cecilia y vamos a traer teoría, y ellos dicen que un sistema gráfico es un complejo de elementos gráficos que interactúan entre sí. Esto que mencionábamos antes, o sea, que tienen una relación entre sí y que van a mantener constantes y variables para poder responder a la pertenencia. A mí me gusta decir y usar la metáfora de que un sistema o las piezas de un sistema mantienen estas constantes y variables y me van hablando de la familia a la que pertenecen. Y nunca me olvido de que pertenecen a esa familia. Pero lo vamos a ver en los ejemplos. Cuando hablamos de un sistema gráfico complejo, estamos hablando de algo grande. No estamos hablando simplemente de 3 piezas o 5 piezas. Y estamos hablando también de tipologías. ¿Qué son las tipologías? Me dirán. Bueno, las tipologías son las diferentes piezas que tenemos que hacer en diferentes medios. Entonces, no solo vamos a tener lo analógico, un afiche, una postal, una bolsa, sino que también vamos a tener lo digital. Vamos a tener una web, vamos a tener redes, vamos a tener animaciones, vamos a tener flyers animados, vamos a tener que hablar de tonos discursivos, una complejidad inmensa que empieza a crecer según lo que me va pidiendo, la necesidad que me pide mi cliente, mi brief, o lo que se necesite dentro de la cultura. Y para ya ir cerrando este concepto de analógico digital e ir recuperando todos los objetivos, me parece importante hablar y recuperar otra vez esto que dice María Ledesma del operador cultural. Y también hablar de la actualidad. En este momento, nosotros los diseñadores nos presentamos, y creo que todas las materias proyectuales, estamos viviendo en una cultura líquida. Ya lo dice Bauman, una cultura que todo el tiempo va cambiando y va cambiando lo que dice cada vez más rápido porque está muy arraigado, va muy de la mano de la tecnología. Y esto tiene que ver con nosotros. Y esto también pasa en nuestro proceso creativo, ¿sí? Nosotros pasamos de lo analógico a lo digital constantemente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear. Una vez dicho esto, bueno, tengo un leve ejercicio, pero antes de ir al ejercicio del cierre de la clase, me gustaría compartir unos ejemplos virtuales que tengo. Voy a dejar de compartir acá. No sé cómo voy del tiempo, díganme ustedes, si no, ya cierro. No lo escucho, Fernando. Tenés que continuar con tu exposición. Perdón. Pensé que me había pasado el tiempo. Bueno, esto es un ejemplo, elegí ejemplos visuales, no sé si lo están viendo. Mundo Café. Es un diseño realizado por Futura. Y Mundo Café Super Pink, en realidad se llama la empresa de café, quiere salirse de todas las empresas de café que son formales, que hablan de empresas, que nos presentan cuestiones muy tranquilas o de oficina. Ellos quieren apuntar a un público joven. Y la pregunta de ellos es, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, acá están las decisiones para un sistema complejo. ¿Cómo lo hacemos? A través de elegir una forma o una imagen. Ellos eligen la ilustración, de elegir una paleta de color, eligen colores llamativos, y los vamos a ver en el packaging. Fíjense que la ilustración y los colores ya están enmarcando un público, ya nos están diciendo hacia dónde va. Fíjense que en algunas de las piezas, a pesar de que no existe el color, y esto tiene que ver con un sistema complejo, sigo viendo que ahí está el sistema. Sigo viendo la pertenencia y la coherencia de esas piezas a la hora de pertenecer. Y lo que me parece muy interesante de este ejemplo, díganme si ven el Instagram. ¿No se ve el Instagram? Sí. Bien, perfecto. Sí, se ve. Sí, bueno, se lo ve. que me interesa
de esto es que nosotros los diseñadores, los operadores culturales, vamos aún más en profundidad cuando desarrollamos un proyecto creativo. Decidimos hasta el tono discursivo de las redes, el tono comunicacional. Fíjense cómo en lo que tiene que ver con las publicaciones del feed, la elección de que no aparezcan rostros, sino que aparezcan partes del cuerpo, que sigan apareciendo las ilustraciones en un modo divertido, libre. Fíjense lo que pasa en los reels, en las animaciones, digital. Esto es digital, estamos hablando de lo digital. Hay una elección de que sigan sin aparecer los rostros, de que esto siga teniendo un tono divertido. Y esto me parece muy importante. Y el último ejemplo que traje, ya para ya ir terminando la clase, tiene que ver con el desarrollo de la identidad de un museo. Este museo tiene un pedido muy particular, está desarrollado por el estudio Pentagram, que les sugiero a todos que lo sigan. Y lo que quieren es apuntar a un público joven. Es un museo que apunta a un público joven y a la diversidad. Y para esto lo que hicieron fue elegir, primero, colores muy, muy fuertes, colores estridentes. Discúlpame, Angie. Sí. Quedó la presentación en el ejemplo anterior. Ah, perdón, ahora comparto. Claro, no están viendo de qué hablo. Ahí está, vamos de nuevo. Disculpen la tecnología. Super Team. Esperen que lo encuentre, porque ahora no. Ahí está. Disculpen. Estaba hablando de este ejemplo del museo. No sé si lo ven ahí. Sí. Este es un video animado. Deciden usar el stop motion, deciden usar distintas familias tipográficas para hablar de la diversidad, eligen colores estridentes, eligen el contraste. Fíjense que los fondos de las piezas van a ser plenos. Presten atención a esto, porque esto es un afiche de calle. Fíjense cómo sigo viendo la pertenencia al sistema, la coherencia. Fíjense la composición, fondos plenos, imagen centrada, tipografía. Fíjense lo que tienen que ver para las pantallas animadas dentro del museo. Fíjense las postales coleccionables anuales de todos los eventos que se desarrollan en el museo. El merchandising. Fíjense que acá ya no hay imagen y yo sigo viendo la vinculación, la pertenencia a esta familia, la pertenencia a este sistema complejo de identidad. Fíjense hasta las piezas más mínimas. Fíjense cómo la elección de esta paleta de colores también me está hablando de la diversidad, ¿sí? Es una metáfora total. Bueno, ya para ir cerrando, no sé cómo voy del tiempo. Y estás un poquito excedida, así que bueno, que vayas cerrando. Sí, ya está. Tengo un ejemplo de un ejercicio simple, pero si quieren lo saco y ya estaría concretando. A ver. ¿Ahí la ven? No, no estás compartiendo. ¿Ahí la ven? Ahí sí. Bueno, el ejercicio simple que propongo para cerrar la clase, porque lo que yo quiero es que trabajemos in situ y que los alumnos puedan aprender colaborativamente, es que se junten en grupos de 3 o 4 integrantes, que cada uno elija una palabra, pero una palabra que tenga la coherencia y que haga sistema con la palabra de su compañero. Por ejemplo, si uno elige cabeza, el otro elige brazo y así. Una vez que hayan elegido su sistema de 3 o 4 palabras, quiero que tomen una hoja y que las bajen a imágenes o que le den atributos y que luego con sus celulares saquen fotos y apliquen filtros y los suban a un feed de sus redes sociales. Y que hagan el intercambio con algún grupo cercano para ver si eso está empezando a responder a un sistema. ¿Qué busco con este ejercicio? Que vean cómo los sistemas se van complejizando a medida que vamos avanzando en el proceso de desarrollo. Y esto sería todo. Muchísimas gracias. Y disculpen que... No, por favor. Muy bien. Yo quería hacerte un comentario, agradecerte la exposición, muy interesante. Viste que en el mundo en general del proyecto, de la arquitectura, todas las disciplinas del diseño en todas sus variaciones, hay como una
como una exacerbación a través de la tecnología, creo que viene, del uso de palabras en inglés, ¿no? Como por ejemplo, no sé, branding, brief, Sí. flyer, merchandising, y así podemos ser infinitas, ¿no? Inclusive cuando traficamos imágenes, por ejemplo, vos ponés el ejemplo ahora y está este museo que está en inglés o el afiche. ¿Vos cómo tomarías como resguardo en la comunicación enunciando como si fueras profesora titular de una universidad pública, ¿no? Como en este momento estamos como en una emergencia Sí. donde la posverdad hace sus patrañas y estamos medio como atrapados los que estamos en lo público, en esta narrativa donde sin perder conexión con el mundo, ¿cómo te imaginás que te posicionarías vos estratégicamente? Bueno, yo estratégicamente un poco lo planteo en mi proyecto de investigación, que lo Bien. presenté ahí. Yo lo que quisiera es que la universidad en realidad se acerque al pueblo y un poco esto, que se acerque a lo que es público en el pueblo. Por eso trabajaría desarrollando con instituciones o cuestiones que sean públicas, porque lo que hay que preservar hoy es eso. Y tenemos que apuntar a que nuestros alumnos entiendan que son parte de esto también y que esto que acabas de decir, que nos atraviesa como institución, también los atraviesa a ellos. Yo creo que desde mi rol lo que haría, seguramente desarrollaría campañas de sistemas y cosas que puedan poner en evidencia estas cosas, que vinculen con otras instituciones que lo necesitan, como proyectos de extensión, pero lo haría desde ese lugar, sin dudas. Incluir, ¿no te parece pertinente incluir dentro de las currículums y en los análisis temáticas que tengan que ver con lo social Totalmente, argentino o de Rosario, que realmente totalmente. necesitan una comunicación clara, ¿no? De montones de dilemas que por ahí tienen como una emergencia social? Totalmente, es más, por eso traje el ejemplo de la diversidad, porque el año Sí. pasado me pasó, estando como docente en FAPIT, que hubo una cuestión con la diversidad y cómo enfrentar, ¿no? Porque ahora no tenemos una diversidad de personas que se autoperciben de formas muy distintas. Y una propuesta, por ejemplo, sería eso, bueno, generar una campaña para eso, porque desde la facultad interna, ¿no? Porque creo que sí, esto que decís, el diseño social ya ahora nos atraviesa, a nosotros los argentinos creo que más todavía. Tenemos un montón ahí de lugares donde poder hacer cosas maravillosas y creo que tiene que ver también con una decisión a tomar desde el lugar del docente, como decís vos. Así que yo creo que estaría muy en esa, muy en eso. Porque mientras escuchaba este devenir de exposiciones, le hablo también al jurado, yo pensaba en todo el déficit comunicacional que hay en Argentina a nivel cultural, como por ejemplo no hubo una campaña contra el dengue, entonces padecemos, y todo eso creo que tiene que ver con el diseño gráfico y la comunicación. No tenemos nociones de, digamos, o narrativas de la violencia que son o las narrativas del Twitter, ¿no? Esta cosa de hablar por Twitter y reemplazar los diarios o los medios hegemónicos de información por otras cuestiones que tienen que ver con la globalización y que entran, yo cuando te escuchaba hablar, yo digo, claro, estando ahí es como que uno podría imaginar un ejercicio quizás no tan naif, por esta realidad que nos toca vivir en la actualidad, ¿no? Y por ahí animarse a abordar otras realidades. ¿Vos eso lo ves posible o pensás que la universidad se debe restringir un poco a los contenidos? No, lo veo súper posible. Creo que la universidad es el lugar y como lo planteo en la propuesta didáctica, creo que morfología sería el lugar para hacerlo en realidad, por ahí. Porque vos podés traccionar las otras materias para hacer proyectos intercátedra y hacerlo desde un lugar como mucho más suelto y relajado y hasta experimental. Entonces me parece el lugar, la materia para que eso suceda. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Angélica, no se te notó para nada nerviosa, así que No, Sí. 10 puntos por ese lado. No, yo quería hacerte un comentario, quizás lo complementás no como una respuesta, sino como un acompañamiento reflexivo, que me pareció interesante en tu exposición el acento permanente en lo experimental y lo lúdico y lo creativo, ¿no? Este, y bueno,
¿qué lugar le das a lo sistemático? Que bueno, de alguna manera el tema se planteaba también en el pero ahora yo hablo de lo sistemático, porque de alguna manera uno tiene que, a lo largo de la materia, establecer qué aspectos sistemáticos garantizan producir todos los contenidos que yo quiero dar, ¿no? Porque lo lúdico muchas veces nos lleva a que dependa de cada estudiante para dónde vamos y entonces uno en el rol de titular de alguna manera tiene que promover lo lúdico, pero viste como... Mirar los contenidos. Claro, pero como todo conjunto de personas, vamos para un mismo lado o tratar de llegar a un mismo lugar con la multiplicidad de miradas y de opciones que el diseño nos permite hacer. Pero digo, entonces, nada, es un comentario y complementarlo como quieras. No, me encanta tu pregunta, porque un poco yo lo planteo además a través de los trabajos prácticos a eso. Yo soy una persona muy lúdica además, a mí me gusta mucho lo lúdico y lo colaborativo, y a través de los prácticos lo que yo hago es 2 prácticos en simultaneidad, y uno que se mantiene, que tiene que ver con lo lúdico, que es la especie de bitácora de la teoría que van a hacer los alumnos, que tienen que ver con estos ejercicios que propongo al final. Y para mí tiene que ver con eso, con poder ordenar lo lúdico. Entonces, cuando yo les pido a ellos que traccionen desde lo lúdico, pero que a la vez materialicen y diseñen una pieza que va a ser su apunte, en realidad, apunte, manual, machete, lo que ellos le quieran poner, bitácora de morfología, no sé, estoy de alguna forma dándole más forma a eso, bajándolo más, que no quede simplemente en la experiencia que van a vivir en la materia. No sé si eso contesta tu pregunta o por ahí mi relación es como mía, puntual. Por mi parte, gracias. Estás muteado, Javier. No, gracias, Angélica. Y aparte, todo esta. Obviamente, el sistema para funcionar tiene que alimentarse de lo lúdico, porque si no es como un repetimiento de un mecanismo y de una metodología que gira sobre sí misma, ¿no? Así que, bueno, es parte del equilibrio proyectual tener esas cosas en equilibrio y vos en tu presentación mostraste muy equilibradamente ambas cosas. Así que, gracias. Bueno, nos estamos viendo, Angélica. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.